No existe la pasión que venza la razón, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Estudiosos de la Contaduría Pública, señores directivos, un minuto virtual de distancia, profesoras y profesores del programa, señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. Cada experiencia relacionada con la implementación de las normas internacionales de información financiera NIF en empresas colombianas es un trabajo minucioso de investigación, en el cual se presenta y expone lo relacionado con la metodología utilizada, los participantes involucrados, el tiempo requerido, la evaluación de la comparación de estados financieros, la determinación de cambios en las políticas contables, las conclusiones resultantes. Todo esto son lecciones aprendidas, lecciones que desde los consultores, asesores y gerentes que el día de hoy nos van a acompañar, nos van a compartir para reflexionar y de esta manera, desde una perspectiva crítica y objetiva, desarrollar el proceso de ajuste y cambio contable. A continuación les daremos el orden del día. Primero, himno nacional. Segundo, oración. Tercero, palabras del señor decano. Cuarto, conferencia, escepticismo y juicio profesional a cargo de José Boris Forero Cardosa y Leonardo Moradaza, gerentes de KPMG Auditores. Quinto, dedicatoria. Sexto, intervención de la directora del programa de Contaduría Pública, Jenny González Ramos. Séptimo, palabras de cierre a cargo de la vicerrectora de Uniminuto Virtual de Distancia, Astrid Viviana Rodríguez. Octavo, marcha final. Comenzamos entonces con el himno nacional de la República de Colombia. Bendice, Señor, esta universidad y que cada uno de los que estamos hoy aquí nos preparemos para servir a este país, para servir a nuestra familia y para servir más y más al ser humano que necesita. Ayúdanos a construir sociedades más justas, más fraternas, más equitativas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes. Doctora Jenny González, coordinadora del programa de Contaduría Pública. Doctor José Boris Forero y doctor Leonardo Moradaza, gerentes de KPMG Auditores. Padre Noé. Primero que todo quiero brindarles un saludo muy especial en nombre de nuestra rectora, la doctora Marilén Castillo, y de nuestra vicerrectora, que en este momento están cumpliendo algunas actividades especiales fuera de la universidad, pero que seguramente al finalizar el evento nos van a acompañar. Hoy, 1 de marzo del 2014, es un día especial para la Unidad de Ciencias Empresariales. Y dentro de este quehacer cotidiano, queremos rendir un homenaje a todos los profesionales que ejercen el oficio de contador público. Y lógicamente quiero presentar un saludo y un abrazo fraterno para todos los profesores contadores públicos que hoy nos acompañan. Y muy especialmente para nuestros estudiantes de Contaduría Pública que en este momento están en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y para todos ellos quiero iniciar con un fuerte aplauso para todos. El tema que se ha planteado para el día de hoy son las normas internacionales de información financiera NIF.
que las tocamos esta mañana de una manera muy interesante, pero que sigue algún direccionamiento preocupante para todos nosotros que tenemos la responsabilidad de capacitar y de mejorar todos nuestros procesos. Yo no sé, ustedes, la mayoría de ustedes estuvieron hace un año en una conferencia precisamente celebrando el Día del Contador, en donde trajimos al Contador General de la Nación, y la conclusión era que todos los contadores necesariamente tenían que manejar las normas, o sea, conocer las normas y aplicarlas y hablar inglés. Esa fue la conclusión que tuvimos ese día. Y hemos venido haciendo un gran esfuerzo para que ese procedimiento que se planteó se desarrolle de una manera asertiva en la mayoría de nuestros cursos durante el año pasado. Y este año seguimos insistiendo en esa tarea porque consideramos que las NIF son herramientas que hay que conocer y manipular perfectamente porque es una necesidad del país. El otro tema que tiene que ver con las herramientas que normalmente tenemos los contadores y los administradores es precisamente la ética profesional. Eso prácticamente está ligado. Y por eso quise escribir unas palabras en ese sentido. Es evidente que la ética y el buen hacer ético es taxativo al contador público. Como quiera que la honestidad, integridad y objetividad nos llevan hacia la efectividad empresarial, constituyendo las bases sobre las cuales se levantan las columnas del debe y el haber, llamadas cuentas de partida doble, que se sostienen desde 1494. ¿Y por qué no recordar al padre de la contabilidad, señor Luca Pacioli, de nombre completo Fray Luca Bartolomé de Pacioli, cuyo apellido también es escrito como Pacioli y Paciolo? Fue un fraile franciscano y matemático italiano precursor del cálculo de las probabilidades en estadística. Analizó sistemáticamente el método contable de la partida doble usado por los comerciantes venecianos en su obra Suma aritmética, geometría y probabilidad, Venecia, 1494, que a pesar de su título latino, incluye la primera obra matemática impresa en lengua romance. Es destacable que en la solución de uno de los problemas utilizara una aproximación logarítmica, un siglo antes que John Napier, otro célebre científico de las matemáticas y de la estadística, y cuyo fin era el interpretar los procesos económicos y financieros para conocer, registrar, analizar, informar, evaluar e interpretar y concluir todo un modelo holístico. De la anterior enseñanza podemos concluir que la verdad es fundamento de lo ético, es decir, no se inventa. El aumento patrimonial de todos los miembros de una comunidad representados en buenas actividades establece un superávit o un déficit que cada día se debe ajustar por el ejemplo social, la enseñanza universitaria y la idoneidad en el ejercicio. Todo ser humano por naturaleza es libre, pero responsable de sus actos. El contador público es un ser humano que puede cometer errores. Su profesión es consecuencia de su existencia, de su educación, de su formación, pero siempre debe fundamentarse en lo ético para darle una razón de ser a su existencia. La anterior apreciación está implícita en el trabajo, en sus relaciones interpersonales, en los encargos, en sus propias decisiones. Lejos debe estar de él el engaño, la astucia malintencionada contra cualquiera de sus interesados. Siempre he considerado que la credibilidad es el factor fundamental en la toma de decisiones. Si no hay credibilidad, olvídese de las decisiones. La comunicación de esta se hace a través del ejemplo, constituyendo garantía de información veraz, completa,
oportuna y confidencial. El contador público debe conocer la reglamentación jurídica y el ordenamiento normativo, en particular aquellas áreas más directamente relacionadas con su especialidad, como son las NIF. Pero si el contador público reduce su ética profesional a lo que está aceptado o tolerado por la ley, tendremos profesionales que con su firma pueden amparar futuras ilegalidades contra el bien común. Todo este panorama trae como consecuencia el hacer bien las cosas. Nosotros tenemos, y aquí en la universidad practicamos y enseñamos el modelo praxeológico, en donde hacemos un análisis y hacemos una consecuencia, pero primero observamos, leemos. Yo no puedo ir a juzgar si no he leído. Y ese modelo praxeológico, que es el modelo académico que utilizamos acá, lo ponemos en práctica en la mayoría de nuestras actividades académicas. De tal manera que esta introducción que he querido hacer, este escrito, lo he hecho con un gran cariño para mis contadores públicos, con un sentimiento de gratitud y de gran profesionalismo, porque sé que en nuestra universidad estamos formando verdaderos profesionales de la contaduría. Eso es muy gratificante y esperamos que este año, que va a salir la primera promoción, se vea reflejado en el sector productivo ese esfuerzo que ustedes y nosotros hemos hecho para formarlos, especialmente en estas características especiales. De tal manera que esta mañana hice 4 preguntas para reflexionar. Hoy voy a hacer 2, o en la tarde. La primera pregunta dice: ¿el país está preparado para atender y enfrentar los diferentes tratados de libre comercio plenamente establecidos? Y esta pregunta la hago porque Colombia en los 2 últimos años ha firmado 29 tratados de libre comercio con la mayoría de los países de América, de Europa y de Asia. Entonces, si esa ha sido la política del gobierno, ¿será que nosotros estamos en condiciones de poder atender esa situación que se nos vino encima ya prácticamente con los tratados de libre comercio? Segundo, los contadores públicos, administradores de empresas, ingenieros, abogados, etcétera, ¿tenemos la obligación de actualizarnos en las normas financieras internacionales? ¿O será que este es un tema únicamente para los contadores? Yo diría que no, pero me gustaría que lo debatiéramos. Muchas gracias. José Boris Forero Cardosa es contador público de la Universidad Central de Colombia, con especialización en aseguramiento y control interno de la Universidad Javeriana. Asimismo, es un contador público certificado por el IFRS, The Institute of Certified Accountants of England and Wales. Se ha dedicado esencialmente a las actividades sobre el tema de lavado de activos y dentro de su experiencia relevante tiene el desarrollo de actividades como trabajar en almacenes generales de depósito Almaviva, la Corporación de Ahorro y Vivienda Ahorra Más, el Banco Colpatria, Fiduciaria Colpatria, Gestiones y Cobranzas S.A., Banco Pichincha, Scotia Colombia, Scotia Security, Sociedad Comisionista de Bolsa, Porvenir, Fogafin, Banco de Bogotá, Grupo Aval, Acciones y Valores, Multiacciones, Asociación Correcaminos de Colombia, Cámara de Comercio de Bogotá, entre otras instituciones. Asimismo, Leonardo Moradaza, gerente de auditoría de KPMG Auditores, es contador público de la Universidad Antonio Nariño, contador público certificado en el IFRS, The Institute of Certified Accountants of England and Wales, especialista en revisoría fiscal de la Universidad Central y cuenta con un diplomado en docencia universitaria de la Universidad Santo Tomás. Dentro de su experiencia laboral se encuentran actividades relacionadas con el campo de la contaduría y las finanzas en Citibank, Cititrust, Citivalores, Confoldos, Banco Comercial Avevillas, Sociedad Fiduciaria Cafetera, entre otras instituciones. A continuación daremos inicio a las charlas del día de hoy con las personas que acabamos de mencionar. Muchas gracias. De antemano queremos dar un agradecimiento especial por parte de KPMG y nosotros como representantes de esta compañía a las directivas de la universidad, de la Facultad de Contaduría Pública, por hacernos extensiva esta invitación y querer compartir un poco parte de nuestra experiencia laboral
y también como nosotros estamos viendo de una u otra forma este avance en nuestra profesión. En armonía con lo que nos acaban de mencionar y lo que entiendo hoy se ha visto con relación a las normas internacionales de contabilidad, después de este proceso entonces viene un proceso importante que está relacionado con el aseguramiento de la información. Y el aseguramiento de la información en el sentido que nos va a exigir un poco de algunas cualidades que de una u otra forma debemos comenzar a concientizarnos de ellas y hacerlas un poco más expresivas en el desarrollo de nuestra profesión. Hasta este momento, de una u otra forma, hemos estado un poco ligados a la norma, hemos estado un poco, entre comillas, diría que cuadriculados, porque tenemos unas normas muy puntuales en el sentido de su cumplimiento. Lo que están haciendo aquí en Colombia con relación a la contabilidad y obviamente al aseguramiento, que sería lo que le daría ese valor o esa fuerza a la adecuada implementación de las normas de contabilidad, ya se desliga un poco entonces de un cumplimiento tan cuadriculado, digámoslo así, en el sentido de aplicar una normatividad, y comienza a abrirse todo un esquema de lo que nosotros denominamos juicio profesional, y adicionalmente acompañado de otro componente importante que es el escepticismo profesional. Entonces, en ese orden de ideas, nos pareció, digamos, que muy pertinente que hoy, siendo día de nuestra, celebrando un año más de nuestra profesión, y a los que estamos en ese tránsito para también lograr entrar a interactuar en esta profesión, pues queremos dejar un granito desde el punto de vista del conocimiento en ese sentido, crear esa conciencia de lo que sería el juicio profesional y el escepticismo, y para eso vamos a dar unas pautas. Es un poco la interpretación que hemos hecho de las normas internacionales de auditoría de estos dos conceptos. Entonces, como antecedente inicial, vemos que hay una preocupación de los reguladores a nivel internacional, en el sentido que han sucedido algunas situaciones que han colocado de una u otra forma en aprietos a algunos países por las debacles financieras que ya todos conocemos, y pues que no sería en este momento procedente entrar a identificar una a una, pues ya las conocemos. Entiendo que en cada momento nos están hablando de las grandes quiebras financieras que han habido, y desafortunadamente a nosotros como colombianos también nos ha tocado en este momento. Ustedes saben, estamos en algunas debacles financieras internamente, y de una u otra forma apuntan a que de pronto el auditor, de pronto aquí en Colombia el revisor fiscal tendría alguna responsabilidad. Vamos a ver que más que esa responsabilidad, de una u otra forma, es como nosotros como auditores o como revisores fiscales debemos actuar. La IPR, el International Forum of Independent Audit Regulation, es una entidad internacional que recoge un poco estas preocupaciones a nivel internacional de qué es lo que está sucediendo, y digamos que ha hecho unas precisiones en ese sentido. Ellos identifican unos aspectos de riesgo en el resultado que ellos han encontrado del por qué han sucedido estas debacles, y desde el punto de vista ya particular del auditor hacen énfasis en la evidencia. En la evidencia en el sentido que entienden que el auditor de una u otra forma hace su tarea adecuadamente, pero no la deja documentada. No hay cómo demostrar que nosotros como auditores en un proceso juicioso fuimos diligentes y de una u otra forma pudimos haber advertido situaciones. Al momento de entrar a demostrar cuál fue nuestra diligencia, no hay evidencia. Documentación inapropiada. Entendemos que en nuestra tarea diaria de realizar labores de auditoría recogemos mucha evidencia, pero de pronto esta evidencia no tiene la suficiente calidad que se requiere para poder documentar y también para poder respaldar la opinión que estamos dando.
Dice este instituto a nivel internacional que no es que haya desconocimiento por parte de los auditores. Tenemos claro muchos conceptos de nuestra labor, los conocemos, pero de una u otra forma estamos siendo perezosos en argumentar, en consolidar la evidencia suficiente. Entonces, como lo menciona el slide, tenemos que enfocar a realizar un suficiente y apropiado trabajo de auditoría con el fin de demostrar y documentar que se ha ejercido un adecuado juicio profesional con el escepticismo profesional, incluyendo un término muy importante que se llama confianza inadvertida. Esta entendida como el riesgo de realizar un trabajo de auditoría sin el debido ejercicio de lo que acabamos de mencionar, el juicio profesional y el escepticismo profesional, que podría llevar a que nosotros tomáramos posiciones desde el punto de vista confiadas sin entrar de pronto a un nivel de detalle de asegurar que nuestra opinión o nuestro concepto se está dando argumentalmente. Entonces, digamos que detrás de esto, de esta preocupación de estos reguladores, entendemos que habría un mensaje clave, pero ¿cuál será? ¿Será que debemos realizar una auditoría de calidad? ¿Será que debemos de realizar mejor una auditoría eficiente? Entonces, es una primera gran pregunta que nos queda en la labor de nuestro trabajo como auditores. Y vamos a ver si al final de esta presentación logramos de pronto contestarnos esta pregunta. Entonces, de nuevo, ya ahora sí iniciamos con este contexto lo que sería el concepto en principio del juicio profesional. Y adelante, ya el doctor Boris Forero nos ilustrará con relación al escepticismo profesional. Bueno, entonces vamos a comenzar con un pequeño ejercicio y en cuestión de 5 o 10 segundos identifiquemos qué estamos viendo en esta imagen. Tengámoslo presente y ahorita me contestan, ojalá todos en coro. Estamos tomando atenta nota, ¿cierto? ¿Repetimos? Bueno, ya dejaron ver la respuesta. Pero, en la primera imagen, ¿qué detectamos? ¿Cuántas vieron? ¿Seguro? En la segunda imagen. ¿Y en la tercera? Qué bien, estamos todos alineados, estamos a tono. Vamos a ver si es la respuesta que pensamos ver. ¿Estamos de acuerdo que la primera era una joven o una mujer vieja? ¿Alguien vio algo diferente? ¿Una cara o un esquimal? La segunda imagen. Vean, ya hay distorsión en la respuesta. ¿Quién vio algo diferente? Y en la tercera, ¿coincidimos o no coincidimos? ¿Un hombre tocando un cuerno o una silueta de una mujer? La pregunta es, ¿será que esa es la respuesta correcta? ¿No creen de pronto que hay más imágenes detrás de estas 3 slides que pasamos ahí? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? ¿Cuál viste? Ok, muy bien. ¿Quién tiene alguna otra visión diferente? Bueno. Entonces, la conclusión es
que independientemente de que hubiésemos llegado a una respuesta alineada a todos, por lo que estamos viendo, es una cuestión de criterio, es una cuestión de punto de vista de la imagen que estábamos viendo. Diferentes personas podrían llegar a diferentes conclusiones de acuerdo a lo que estén viendo. En ese sentido, entonces, podemos comenzar a articular lo que sería el juicio profesional. El juicio profesional es una cualidad, digámoslo así, que no se adquiere de la noche a la mañana, no se adquiere con un proceso académico. De hecho, pensamos que el juicio profesional, desde cuando estamos pequeños, mentiras, el solo juicio, ahorita llegamos al tema profesional, el solo juicio, desde cuando estamos pequeños lo comenzamos a construir. Eso no se gana, como les mencionaba, de un día para otro, sino es todo un proceso de ir alineando a tener el concepto de juicio. En ese sentido, desde el punto de vista profesional, también tiene como el mismo proceso. Así como el solo significado de juicio se fue construyendo desde pequeños para poder adquirir una postura frente a las cosas, y en la medida que vamos avanzando, vamos creciendo, vamos viendo las situaciones de una manera. Lo podemos ver en nuestra misma rutina diaria, cada uno vemos de diferentes maneras las cosas. En la misma familia, cada uno ve de diferentes maneras ciertas situaciones. Eso, en medio de todo, es un buen concepto de juicio. Ya desde el punto de vista profesional, pues hay que agregarle simplemente unos componentes. Es importante mencionar que el juicio profesional no es solamente de nosotros los contadores y menos de nosotros los auditores. El juicio profesional, entiéndase como un concepto también que usan todos los profesionales de las diferentes carreras o profesiones. Cada uno tiene una posición de juicio profesional con relación a su carrera. Bueno, yo no alcanzo a ver, ¿ustedes sí alcanzan a leer? Entonces, lo que menciona aquí en slide es, ¿cuál es la definición de juicio profesional con relación a lo que nos dicen los estándares internacionales? Las normas de auditoría, y lo voy a leer textualmente, mencionan que el juicio profesional se define como la aplicación de la correspondiente información, conocimiento y experiencia. Importante tener en cuenta estos tres conceptos: formación, conocimiento y experiencia. En ese sentido, lo que estamos haciendo acá es, digamos que, consolidando uno de los tres aspectos, que es el conocimiento. La formación y la experiencia también se tienen que ir dando de la mano. Entonces, continúa el concepto diciendo que en el marco proporcionado por las normas de auditoría, contabilidad y ética en la toma de decisiones informadas acerca de los cursos de acción que sean apropiados en las circunstancias del encargo de auditoría. En ese sentido, el juicio profesional aplicado a nuestra profesión debe contener esos tres conceptos. Esos tres conceptos de la mano, no podemos desligarlos uno de ellos. Bueno, ¿cómo aplicamos entonces el juicio profesional con el proceso de auditoría, entendido también como un proceso de auditoría que se debe dar dentro de un marco de calidad? Hay cuatro aspectos importantes que se deben tocar en un proceso de auditoría, incluido el concepto de marco de calidad de la auditoría. El primero de ellos es que debe venir desde lo alto, es decir, desde la alta dirección debe haber esa conciencia de que caben los procesos de auditoría. Si de pronto nos devolvemos un poco a la teoría de auditoría, de una u otra forma, la auditoría hay que verla como un proceso positivo dentro de una organización. Hay que quitarle ese estigma policivo que de pronto todavía le tenemos a la auditoría, porque la auditoría la debemos entender como la confirmación de que las cosas se están haciendo bien y no como venga miro donde hay situaciones de pronto para sacar hallazgos o culpar a alguien de que las cosas están mal hechas. Siempre debemos pensar de la forma contraria.
Mi proceso de auditoría lo que debe estar haciendo es confirmando que alguien en su deber de responsabilización está haciendo las cosas bien y ese alguien le interesa que un tercero así lo declare. El otro aspecto son las normas claras y sólidas con herramientas de auditoría, obviamente, que las estén soportando. Estas normas claras y sólidas en esta nueva era que comenzamos junto con las normas de contabilidad son las normas de aseguramiento de información. Y las normas de aseguramiento de información nos tienen que llevar entonces a que pensemos de pronto en profundizar en su estudio porque están demasiado claras, pero demasiado abiertas. Y como están demasiado abiertas, como también lo son las normas de contabilidad, van a requerir de nuestro juicio profesional. El otro aspecto dentro del marco de la auditoría de calidad es que se requiere personal calificado. Un proceso de auditoría debe tener ese ingrediente de personas que estén calificadas para ejercer ese proceso y obviamente entregar una declaración calificada. Y por último, que se extienda como resultado de ese proceso de auditoría un compromiso de mejora continua. Y un compromiso de mejora continua encaminado obviamente entonces a que las organizaciones mejoren en sus procesos, no entendido como en el que corrijan sus procesos, porque acabamos de mencionar que lo que estamos declarando es que las cosas se están haciendo bien y que se pueden hacer mejor. Entonces, en ese sentido, el proceso de juicio profesional como herramienta soporta mediante estos elementos que la auditoría se lleve a cabo de manera exitosa y obviamente entregándole ese input de calidad. ¿Por qué los reguladores estaban o están todavía preocupados a nivel internacional? Porque de pronto ellos tienen esa desconfianza que algunos procesos de auditoría no tienen ese input de calidad y por lo tanto se pudiesen haber dado algunas situaciones como parte, digámoslo así, de lo que originó o lo que ha venido originando malos procesos organizacionales que han perjudicado algunas economías. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer o lo que pretendo mostrarles es que el juicio profesional, siendo un concepto muy subjetivo, muy cualitativo, de una u otra forma tenemos que darle como un molde procedimental, y es decir, cómo entonces yo construyo para mí como profesional de la auditoría, como contador, porque no es solamente de la auditoría de nuestra profesión. Nosotros como contadores también somos constructores de información, estamos declarando unas aseveraciones en los estados financieros y estas aseveraciones van a ser puestas para que un auditor nos las revise. Entonces, aquí hay que meternos todos como contadores, no solamente el auditor de forma independiente, sino nosotros como profesionales de la contaduría tenemos que construir ese proceso de juicio profesional. Y ese proceso de juicio profesional comienza con algo muy importante, y es con una palabra que está muy de moda que se llama el coaching. Ese coaching o ese feedback que debemos recibir antes de iniciar un proceso. Después de que hemos interactuado con ese coaching, lo debemos hacer ¿con quién? Con las personas que tienen más experiencia. Entonces, nosotros somos auditores, vamos a comenzar un proceso de auditoría y no tengo cómo demostrar o cómo demostrarle a ese tercero que voy a aplicar un juicio profesional adecuado. Entonces, los pasos que vamos a ver aquí, de una u otra forma, los vamos a tomar como referencia en el sentido que en la medida que yo los aplique, podría dar por concluido que apliqué un adecuado juicio profesional independientemente del resultado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quién me está dando la instrucción y cuál es el objetivo que tiene que realizarse. Para eso necesito una retroalimentación, un feedback, un coaching.
Si yo dentro de la estructura organizacional de un equipo de auditoría tengo la capacidad de supervisar, seré quien debo dar ese input a quien va a ejercer la tarea. Si estoy del lado de ejercer la tarea, entonces lo que yo debo esperar es esa retroalimentación inicial con esa persona de cómo hacer las cosas. Viene otro aspecto importante y es ¿qué tenemos como referencia de experiencias anteriores para ese proceso que voy a iniciar? De una u otra forma, todas las cosas en los procedimientos de auditoría que se realizan en una organización ya en algún momento se habrán hecho y muchas veces se habrán repetido. Por lo tanto, debemos acudir, entre comillas, a esa jurisprudencia de los resultados de experiencias anteriores. Ahí ya voy tomando como cierta argumentación para iniciar mis procedimientos de auditoría. Entonces los 5 pasos resumidos son: el primero, la clarificación de los puntos o el objetivo a alcanzar. El segundo paso es la consideración de alternativas, y ahorita los vemos uno a uno. El tercero corresponde a la recolección de evidencia, la evidencia ya física que se requiere. El cuarto corresponde a recolectar una primera conclusión, configurar una primera conclusión. Y por último, con esa conclusión, sea buena, sea mala, que alcancé en mi procedimiento de auditoría, entonces racionalizar frente al objetivo que yo pretendí alcanzar inicialmente. Entonces veamos el primero de manera resumida que nos está indicando. Simplemente para uno tratar de clarificar los objetivos iniciales hay que respondernos a unas preguntas. La primera, ¿qué problema es el que hay que resolver? El tema se indicó con claridad. ¿Cómo funciona en relación con la auditoría general este procedimiento que estoy adelantando? Si me respondo a esas preguntas satisfactoriamente, entonces tendré claro cuál es mi objetivo inicial en el proceso de auditoría. El segundo aspecto, que es las alternativas que yo tengo, debe hacer referencia a los posibles cursos de acción. Esos posibles cursos de acción de pronto están tocados por algunas decisiones, bien sea internas o bien sean externas. De otra parte, si la información que nosotros estamos o pretendemos tomar estaría considerada para cada una de las alternativas que inicialmente estoy tomando. Un tercer aspecto es si nosotros ya hemos obtenido la información de auditoría o la evidencia suficiente. Eso es el tercer aspecto. Y un cuarto aspecto, entonces ya relacionado con la conclusión. La evidencia de auditoría que obtuve me dio satisfactoriamente o el objetivo que yo pretendía alcanzar fue llenado, digamos así, con la evidencia que recogí. Ahora, yo recojo una evidencia de auditoría en un proceso de auditoría y esa evidencia tiene que tener las características que nos exigen las normas con relación a la evidencia. ¿Quiénes ya están? Me imagino que ya vimos auditoría 1 o 2 o 3, o todavía no, o estamos comenzando. ¿Qué nos han enseñado de lo que es la evidencia de auditoría? ¿Qué debe ser qué? Suficiente y competente. La evidencia de auditoría, como característica propia, debe ser suficiente y competente. No se trata de recolectar una montaña de documentos y entonces podría decir que tengo suficiente evidencia. Con un solo documento yo podría considerar evidencia suficiente y competente. Es decir, simplemente es que esta evidencia argumente y soporte mi conclusión. A veces, entonces, una vez he recolectado la evidencia y armé una conclusión, pues debo asociarla con el resultado que yo esperaba. ¿Es razonable ese resultado? ¿No es razonable? De pronto, saliendo un poquito del tema, como auditores debemos también tener una herramienta importante a la mano y es el famoso término de materialidad. Y aquí hace referencia a eso.
Muchas veces yo hago un procedimiento de auditoría y detecté una diferencia importante. Y esa diferencia importante se puede estar saliendo de los términos de la razonabilidad. De pronto hice un proceso de auditoría para la cuenta disponible y encontré una diferencia cuantitativa demasiado amplia. ¿Es razonable esa diferencia? Pues tendré que medirla con el término o con el concepto de materialidad y determinar si es para mí o no razonable. Puedo llegar también de pronto a un resultado adverso y no a lo que yo esperaba inicialmente declarar en mi proceso de auditoría. Una vez terminamos estos 5 pasos, viene el siguiente aspecto y es, después de haber hecho esta experiencia de recolectar la información, de configurar una conclusión, de compararla, etc., entonces voy a ver qué saqué de este proceso, qué aprendí de este proceso, cumplí mi objetivo o no lo cumplí, y pues para eso debo volver otra vez al paso inicial, que es de nuevo el feedback, de nuevo el coaching, y tratar de llegar a concluir con quien me hizo la correspondiente solicitud si está o no está de acuerdo con mi proceso. Entonces, de una u otra manera, si tenemos en la mente estos 5 aspectos, fundamentalmente el primero y el último de ellos, que es el coaching, la retroalimentación, yo puedo estar tranquilo de que he alcanzado, por lo menos metodológicamente, un proceso de juicio profesional. De esta manera, de una u otra forma, formalizamos y materializamos el juicio profesional en un procedimiento de auditoría. Entonces, si de pronto quedó entendido un poquito de lo que acabo de mencionar, vamos a hacer un pequeño ejercicio y ustedes me van a contestar. No sé si de pronto ya algunos de los que estamos acá tendríamos algún concepto inicial de juicio profesional y ya ahorita con esto cambia, no sé. Pero entonces vamos a hacer este ejercicio y quiero probar a ver hasta dónde nosotros tenemos juicio profesional, ese criterio propio, para poder aplicarlo a nuestros procesos. Entonces, con el primer ejercicio es terminemos la frase. Acá el doctor Boris nos va a mencionar unas frases y en coro vamos a ver, me van a contestar cuál sería la respuesta. La primera de ellas: a algunas personas les gusta la Pepsi como a otras les gusta. Todos en tono muy bien. Segundo: si usted ve el fuego, va a saber. Bueno, ahí vamos. Usted no debe tratar de arreglar algo si no es. La siguiente: es mejor que mastique bien sus alimentos, o de lo contrario podría. Qué claro lo tenemos. La parte blanca del huevo se llama. Perfecto. Todos sesgados. ¿Por qué contestamos de pronto unas como más rápido que otras? En otras ayudamos. Ya estamos de pronto algo viciados, ¿cierto? Y hay un concepto ahí muy metido en el tema y es que estamos creyendo que todo es obvio. Que, la Pepsi de uno, inmediatamente mentalmente lo asociamos con la Coca-Cola. La parte blanca del huevo, inmediatamente con la clara, ¿cierto? Eso es algo así como que el famoso dicho de que blanco es gallina lo pone y frito se come, ¿cierto? Entonces ya sabemos por defecto qué es. Entonces, resulta que se rajaron en este primer ejercicio. Claro, ya en 2 o 3 respuestas observé unánimemente una respuesta y eso significa que estamos sesgados. ¿En dónde está nuestro juicio? Eso nos pasa a veces también con nuestros procedimientos, con nuestras tareas como auditores. No hemos comenzado a hacer la tarea de auditoría y ya sabemos cuál es el resultado. Les voy a dar otra oportunidad entonces con otro ejercicio, pero sí quiero que todos en coro contestemos. Y
Y la pregunta es, menciona el color de la palabra. De manera rápida, van a contestar el color. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿cuál es la conclusión de estos dos ejercicios? Estamos sesgados. Y como estamos sesgados en nuestro pensamiento, estamos sesgados en nuestros procedimientos, estos son tips que nos deben dar cierta alarma de lo que estamos desarrollando y desempeñando actualmente, y sobre todo los que estamos ejerciendo la labor de auditoría. Y esa labor de auditoría debe estar libre de estos sesgos. Los vamos a ver a continuación y vamos como a tomar nota de algunos tips de qué nos puede estar pasando. Entonces, el primero de ellos, entonces, como lo menciona ahí el título, influencias o sesgos. Estamos viciados de una serie de influencias y sesgos tanto internos como externos, como consecuencia también de nuestra experiencia, como consecuencia de muchas prácticas procedimentales y también de sesgos orientados en varios aspectos. El entorno es uno de ellos, los estándares normativos es otro de ellos, algunas influencias en las organizaciones. A veces estamos haciendo nuestra labor de auditoría normal en una compañía y eso lo entendemos quienes trabajamos en las firmas de auditoría, que muchas veces por mantener cierto lobby comercial, entonces nos dejamos sesgar. De pronto pierde el cliente, de pronto mañana ya no estamos como revisores fiscales, de pronto me cambian del equipo de auditoría y nos dejamos influenciar o nos dejamos sesgar. Para que eso no pase, acá el slide está indicando claramente. Apliquemos juiciosamente los pasos que vimos de juicio profesional. Nuestra labor de auditoría, como lo menciona el concepto ahí, está lleno de una serie de trampas que muchas veces son provocadas, muchas veces tienen intereses propios de toda naturaleza, sobre todo en las organizaciones. Quienes administran la organización, como auditores estamos expuestos a ese riesgo. Entonces vamos a considerar tres sesgos importantes en el proceso de juicio profesional. Tres sesgos que debemos tener claros en el desarrollo de un proceso de auditoría. Ellos son, entonces, el primero hace referencia a una confirmación de parcialidad. Ya vamos a ver tan en detalle. El segundo, al exceso de confianza. Y el tercero, al anclaje. Veamos el primero, la confirmación de parcialidad. Es la tendencia a buscar y poner más peso en la información que sea consistente con nuestras preferencias y creencias iniciales. Está, creo, claro el concepto. Es decir, nosotros consideramos muchas veces que de acuerdo a mi creencia, entonces esa es la evidencia suficiente. Y le doy mucho peso a eso, pero muchas veces ignoro otros puntos de vista, otras situaciones, otra evidencia, otra información que también me podría dar elementos importantes. Como por ejemplo nos dice aquí, buscar pruebas que confirmen para apoyar la alternativa del cliente o la primera alternativa considerada cuando se realizan varios procedimientos de auditoría. Significa que en la medida que yo voy realizando un procedimiento de auditoría, es más, estamos acostumbrados al control copy. Como ya hice la tarea en un lado, esa tarea es muy parecida acá, y entonces tomo casi que el 100%, le cambio algunos nombres, referencias, datos, fechas, y creo que la respuesta debería ser lo mismo. Y no, todas las situaciones son independientes, cada organización tiene sus, digamos que sus propias deficiencias, a pesar de que estén en el mismo entorno. La segunda, el exceso de confianza, como claramente lo muestra la figura, un personaje todo bonachón, ya me las conozco todas, pero
tendencia de los que toman decisiones a sobreestimar sus propias habilidades para llevar a cabo una tarea o para realizar diagnósticos precisos u otros juicios y decisiones. Eso surge, como lo mencionaba anteriormente, cuando yo ya soy experimentado en mi labor, ya me conozco todo el proceso, ya conozco todos los intríngulis de la auditoría, llegué a algún sitio a hacer un procedimiento, yo ya me las conozco todas, ya sé por dónde irme, ya sé cuál es el resultado y para de contar. Resulta que no. Resulta que ese exceso de confianza nos puede llevar a perder nuestro juicio profesional. Cada proceso de auditoría merece y amerita un proceso nuevo. Bueno, que tomemos nuestra experiencia en otras situaciones parecidas para hacer analogías es válido, pero no que lo tomemos como el control copy para poder soportar el nuevo proceso. Cada procedimiento de auditoría para nosotros como auditores es único, es nuevo, hay que iniciarlo. Seguramente tomaremos muchos de los factores que consideramos en otro, pero hay que darle la importancia relevante en ese sentido. Y el tercero es el anclaje, y ese anclaje está relacionado, de acuerdo con el concepto, que es la tendencia a hacer una evaluación partiendo de un valor numérico inicial y luego los ajustes que lejos de ese valor inicial e impacten la formación de un juicio profesional. Esto está muy direccionado sobre todo cuando uno hace auditoría de estados financieros. Para iniciar una auditoría de estados financieros, hablábamos del término materialidad, yo inicio con una referencia cuantitativa, y esa referencia cuantitativa, digamos que me va a dar a mí una referencia, una redundancia, de qué sería algo razonable y qué sería algo no razonable. Eso en primera instancia en auditoría. Otra instancia, uno va a hacer una auditoría de estados financieros y toma una fotografía inicial del estado financiero al cual uno va a auditar. Y uno se forma una expectativa inicial y se queda con esa expectativa inicial pensando en que esa situación al final va a cerrar de la misma manera. Pero muchas veces nos quedamos anclados y nos encontramos con una realidad totalmente opuesta. En términos de materialidad sí que es peligroso. Cuando la materialidad en el ejercicio de auditoría aumenta en un porcentaje considerable, sobre todo de forma negativa, es tan delicado el tema que hace que reenfoque mi auditoría. Entonces imagínense yo como revisor fiscal todo un año adelantando procedimientos de auditoría y entonces faltando una semana para entregar el dictamen me di cuenta que la materialidad con la que me hice un juicio inicial, con la que dictaminé un estado financiero, ha cambiado y ha cambiado de forma negativa, es decir, que lo que antes yo consideraba no material, ahorita ya puede ser material. Entonces, en ese sentido, aplica ese concepto del anclaje en que no nos podemos quedar con las impresiones iniciales, con la foto inicial. Hay que hacerlo en un proceso de planeación de auditoría, obviamente, para formar un juicio inicial, pero debo ser dinámico en actualizar esa impresión inicial que yo tengo. Ya se adelantaron la respuesta. Pero en este orden de ideas es muy sencillo, entonces, de pronto entrar a quitarnos esos vicios, esos sesgos. Esto no es una labor, digamos, de aprendizaje complejo. Es simplemente, como lo mencionó, como lo mostraron ahorita anticipadamente, una toma de conciencia en la labor que nosotros estamos ejerciendo como auditores, como profesionales de la contaduría en ese sentido. Una toma de conciencia frente a tener en cuenta estos tres sesgos en el juicio profesional, sobre todo el exceso de confianza y el anclaje. En ese sentido, si aplicamos estos tips que hemos visto de manera muy rápida, los invito a que revisemos los estándares de aseguramiento, las normas internacionales de auditoría y profundicemos sobre cómo configurar, cómo construir un juicio profesional y sobre todo para lo que viene en nuestra profesión, en la carrera aquí en Colombia, y es el tema de aseguramiento, porque el aseguramiento de la información tiene que asegurar que efectivamente las normas internacionales de contabilidad fueron aplicadas adecuadamente. Y recordemos, y ya hemos visto los conceptos de las NIF, que en su gran mayoría
la aplicación de las NIF es un tema de juicio, es un tema de criterio. Por eso es que las notas a los estados financieros en los primeros balances que vayamos a encontrar se van a triplicar, casi que a quintuplicar en volumen, porque tendrán que explicar cifra a cifra cuál fue el juicio que tuvo el contador de administración para la cifra que está presentando. Entonces se va a convertir todo en un tema conceptual de juicio, tanto de quien hace la información como el que la está auditando, como el que está confirmando ese aseguramiento de la información financiera y está declarando que es razonable para una toma de decisiones. Se vuelve complejo porque si bien ahorita el proceso de auditoría es muy sencillo en el sentido que es cumplió o no cumplió una norma, simplemente el juicio de quien hizo la información está ligado al estricto cumplimiento de una normatividad, y si yo encuentro similitud, no muchas diferencias, pues me es muy fácil decir está cumpliendo. Con las NIF ya se abre un poco la brecha, porque ahora es qué tan razonable es lo que este administrador está diciéndole al tercero de una cifra del estado financiero, qué tan razonable es el juicio que él tuvo para imprimir esa cifra en el estado financiero, será que se aleja o no de los estándares. Entonces esa toma de conciencia es importante en ese sentido. Entonces estos elementos debemos tenerlos en nuestra mente en la medida que adelantemos nuestros procesos de auditoría para quienes somos auditores, y tengamos en cuenta que el juicio profesional debe siempre hacer referencia a reflexión de experiencias anteriores. El juicio profesional también está inmersa entre los trabajos diarios de la auditoría. Y algo importantísimo, y qué bueno que sea hoy, día de nuestra profesión, día del contador, y es la retroalimentación entre colegas. Tenemos que de pronto quitarnos un poquito algunos egos desde el punto de vista del conocimiento contable. Hay que compartirlo, y no es pecado preguntar. No tenemos el 100% del conocimiento. Siempre estaremos en un proceso de aprendizaje hasta cuando tengamos el cabello blanco y no hemos terminado seguramente de aprender y actualizarnos desde el punto de vista del conocimiento en nuestra carrera, en nuestra profesión. Y en otro aspecto importante, mire, la vida cotidiana, el día a día, nos enseña mucho para la aplicación en nuestra labor profesional. Cada situación cotidiana en nuestra familia, en la misma sociedad, etcétera, la podemos extrapolar a los procesos que nosotros hacemos, a los procedimientos que nosotros adelantamos. Todo esto en conjunto ayuda a formar un adecuado juicio de conocimiento profesional, juicio profesional. Entonces, este juicio profesional, como lo mencionamos al comienzo, debe también ir de la mano con otro concepto clave, que es el escepticismo profesional. El juicio profesional por sí solo puede tener ciertas dificultades si no le imprimimos ese concepto que nos dicen los estándares de auditoría, denominado escepticismo profesional, que es el que vamos a ver a continuación con el doctor Luis Forero. Muchas gracias. Muy buenas tardes. 3 puntos. Número 1, de parte del profesor Leonardo y el mío, quisiéramos agradecerle por habernos dado la oportunidad de acompañarlos el día de hoy. También felicitaciones por lo de que hoy es el Día del Contador Público. Esta profesión es muy laboriosa, pero nos da muchos triunfos, mucho campo de acción. Hoy por hoy, nosotros tenemos la oportunidad de estar de cara con los clientes en los temas de implementación de las normas de información financiera, y hay una oportunidad muy grande. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy por hoy nosotros los contadores tenemos otra visión. Estamos muy posicionados en las entidades. No es el contador de hace 30 años, el contador de una novela que pasaba, no es que me gusten las novelas, pero era muy allegado, Betty la Fea, el del rincón, el de la oficina. Hoy por hoy estamos a nivel de la vicepresidencia, inclusive el contador es llamado a reuniones con presidencia. Pero ¿esto cómo se hace? Estudiando. Entonces hay que cambiarse la película, hay que cambiarse el chip.
Ese es el primer mensaje. Segundo, algunos de los apartes de los temas que hoy he tenido la oportunidad, voy a tratar, tiene que haber una claridad total, que una cosa son las normas de información financiera y otra cosa son las normas internacionales de auditoría. Este año, ¿qué estamos implementando? Normas de información financiera. Hoy por hoy, el Grupo 1 ya está en su año de transición, pero normas internacionales de auditoría en estricto sentido no está ese marco conceptual en Colombia. Hoy por hoy, bajo el cual nos regimos, Ley 43 del 90. Ahí están las normas de auditoría generalmente aceptadas. Entonces, ahora sí vamos a proceder a tratar el tema de escepticismo profesional, ya con esa claridad. ¿Qué es eso de escepticismo profesional? ¿Qué es eso? ¿Quién dice? Yo siempre hago esta pregunta cuando voy a iniciar esta charla, para saber si cerramos o seguimos. ¿Qué es eso de escepticismo profesional? Listo, preguntar siempre. ¿Qué más? Escepticismo, o sea, no creer en un hecho hasta no verificar las cosas. No creer en un hecho hasta no verificar las cosas. El último. ¿Quién? Mire, yo hice esta pregunta, esta charla con el doctor Leonardo, tuvimos la oportunidad de hacerlo en un grupo económico auditores. Yo les decía que ese era un grupo muy nutrido de conocimiento y por allá alguien me alzó la mano y me dijo, no comer entero. Si eso fuera algo así, no comer entero. Entonces, yo ese día dije, no, pues apague y vámonos. Si eso tiene esa connotación así, no comer entero, pues uno ya diría, no, apaguemos, ya todo la tenemos clara y ya de aquí en adelante pues todos salgan a hacer auditoría. Pero hoy por hoy, las normas internacionales de auditoría tienen otra connotación. Esto está regulado e inscrito en todas las normas internacionales de auditoría. Entonces, empecemos con el tema conceptual. ¿Qué es el escepticismo profesional? Las mías, ¿cómo lo definen? Una actitud que incluye una mente inquisitiva, estar alerta en las condiciones que pueden indicar posibles errores o fraude. Aquí viene otro tema. Cuando ya le habla de una mente inquisitiva, ¿qué es? Uno es personal. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes tener universidad, tú puedes ser especializado, puedes tener un MBA, un doctorado, pero eso no te garantiza que tengas o que seas muy bueno en el escepticismo profesional. Y ya les voy a contar por qué. Ahora bien, ya con los ejemplos que les voy a traer. Acá hay otra norma internacional de auditoría que es la 200, y esta norma habla de objetivos y gobernabilidad de una auditoría de estados financieros. Entonces ahí lo primero que define esta norma es cuál es el objetivo de una auditoría de estados financieros. Porque nosotros, si no tenemos claro eso, pues no vamos a entender el tema. Entonces, una auditoría de estados financieros es cuando es facilitar al auditor emitir una opinión indicando que unos estados financieros están razonablemente presentados de acuerdo con un marco conceptual. Entonces, año 2013, ¿bajo qué en Colombia? Principios de contabilidad generalmente aceptados, o sea, Chichón Bianca, 2649. ¿Sí? Entonces, si nos íbamos para Estados Unidos, IOSGAP, Europa, IFRS, ¿sí? Entonces lo único que metí, entonces ahora nos vamos a algo más aterrizadito. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que indicar si eso está bien o está mal, de acuerdo con ese principio contable que está aplicado. Ahora bien, entonces viene el riesgo. Entonces, ¿cuál sería el riesgo de auditoría? No, eso es lo que siempre mencionan. No, el riesgo de auditoría es emitir una opinión indicando que ese estado financiero cumple como en un todo con ese marco conceptual, pero en realidad hay errores materiales. Entonces, esa norma internacional de auditoría 200, ¿qué me dice? Oiga, usted desde el primer momento de su auditoría, ¿qué tiene que hacer? Aplicar juicio y escepticismo profesional. Es decir, desde el momento de la planeación de auditoría.
Entonces, el tema del escepticismo profesional no es solo no comer entero, sino ya vimos que hay una primera norma. ¿Listo? Seguimos. Ahora bien, hablamos que el mantenimiento del escepticismo profesional requiere que cuestionemos continuamente la información y la evidencia de auditoría obtenida. Aquí nos vamos a referir a otra norma internacional de auditoría, y esa es la 500, que habla acerca de la evidencia de auditoría. Y es una norma muy bonita, porque si bien es cierto, las normas internacionales de auditoría están diseñadas para auditorías de estados financieros, esta norma pues aplica para todas las auditorías. ¿Por qué? Porque ¿qué es evidencia de auditoría? Todo aquello que respalda la opinión ¿de quién? Del auditor. Entonces fíjense que esta norma, si bien es cierto, es alineable para estados financieros, pero esta norma aplica para cualquier auditoría. Porque si tú vas a hacer una auditoría de un proceso, si tú vas a hacer una auditoría forense, si vas a hacer una auditoría tributaria y obviamente de estados financieros, vas a tener que recopilar una evidencia de auditoría. ¿Qué sucede aquí? El problema es cuando, como bien lo mencionaba el profesor Leonardo, la evidencia de auditoría debe ser suficiente y apropiada. ¿Qué es suficiencia? Cantidad. ¿Qué es apropiado? Calidad. Entonces, ¿cuál es el quid y cómo uno como auditor define qué es suficiente y qué es apropiado? ¿Cómo? Dígame cómo. Entonces, uno tiene que haber previamente evaluado el control interno. Y esa evaluación de control interno, ¿qué me implica? Que yo haga mayores o menores procedimientos de auditoría y tenga que obtener una mayor o una menor evidencia de auditoría. En ese orden de ideas, ¿qué me dice esa norma internacional de auditoría 500? Pilas, porque usted debe buscar una información confiable. Y seguimos. ¿Cuándo decimos que la información de auditoría es confiable? Para que yo tenga escepticismo profesional. ¿Qué es más confiable? Que yo como auditor obtenga la información directamente o que el cliente me la dé a mí. Pues que yo la obtenga directamente, ¿cierto? ¿Qué es más confiable? ¿Que la información me la dé una fuente externa o que me la dé el cliente? ¿Cómo? ¿Cuál es más confiable? La externa. Mire, a mí me ha pasado entonces, a mí me decían, y esto lo he vivido en KPMG, tengo la oportunidad de llevar, ya voy 13 años y medio en esa compañía, y antes trabajé otro año más también como auditor en una entidad del sector financiero. Entonces a mí un día me decía, una auditora mía me decía, oye mira, pero ¿qué pasa? ¿Qué sentido tiene que yo envíe una confirmación a un banco si igual el cliente me está dando el extracto? Pues ¿qué puede pasar con ese extracto? Puede ser manipulado, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando yo hablo del tema de evidencia de auditoría, ahí es cuando el tema, uno habla de la confiabilidad. Es más confiable cuando proviene la información de una fuente externa. Es más confiable cuando es obtenida directamente por el auditor. Es más confiable cuando yo voy y tomo la información y he validado que los controles de esos procesos son efectivos. Porque tú puedes tener el superaplicativo, puedes tener SAP, pero si tú le haces unos controles, le haces un proceso de controles de tecnología de información y determina que hay 10 superusuarios y todos pueden ingresar a la contabilidad, pues la información muy seguramente no va a ser confiable. Entonces, hace poco me pasó en un cliente, me decían, oigan, es que nosotros es porque tenemos un backup. Entonces, ¿está bien los backup en cualquier sistema de información, en cualquier entidad? Sí, pero entonces yo le decía al auditado, mucho cuidado con eso, porque ¿eso qué es? Eso es como cuando ustedes viven en sus casas, y en sus casas entonces llegan y le dicen, no, mire, nosotros le damos una llave a la abuelita, otra llave para que ingrese el tío, otra llave para que ingrese el hijo, otra llave para que ingrese la hija, le dejamos una llave al vecino y adicionalmente le dejamos una llave del primo y una llave de la otra abuelita que vive en Girardot. ¿Es seguro?
No, ahí se desvirtúa todo el tema de backup. Entonces ahí viene todo el tema de la confiabilidad de la información. Listo. Ahora, ¿qué puede pasar? En el segundo párrafo de este slide, acá se habla que no se puede esperar que no tengamos en cuenta la experiencia pasada de honestidad e integridad de la gerencia. Aquí hay una situación muy fuerte y se alinea con el tema del anclaje. Resulta que es muy común y desvirtúa el tema del escepticismo profesional cuando se está mucho tiempo en un cliente. Eso no es malo, porque entonces uno diría, entonces perdemos el negocio. Pero lo malo es que se pueden caer en vicios y se puede decir, no, pero es que ese personaje, él sería incapaz de cometer un fraude. Él sería incapaz de cometer un delito, porque es que él estudió conmigo, porque es que yo lo conozco, que él venía de otra entidad financiera. Entonces, ahí es donde viene la mentalidad, la mente inquisitiva que hablamos del escepticismo profesional. Si bien es cierto, no podemos estar con la mentalidad de policías, sí tenemos que estar con una mente inquisitiva de cara a la información que nos están pasando. Entonces, ¿cuál es la relación entre escepticismo y juicio profesional? Como bien lo planteaba el profesor Leonardo, el juicio profesional está muy dado con tu formación. Entonces el escepticismo profesional, aquí entra a validar, hacer un mix. Y como les abrí la presentación, puedes tener muchos títulos, pero eso no te garantiza que tengas un adecuado juicio profesional. Les voy a plantear una situación que me pasó en realidad la semana pasada, para ratificarles ese tema. Resulta que hicimos una confirmación de abogados sobre un litigio que tenía la entidad. ¿Y qué era lo importante cuando uno hace una confirmación de un litigio a un abogado? Y yo lo explico en mi cátedra universitaria. Yo le digo, lo importante no es, ay, ¿cómo estamos de enterados de lo que le pasa a la organización? No, cuando tú estás haciendo una auditoría de estados financieros es pilas, porque cómo ese litigio le puede impactar en una provisión, ¿cierto? ¿Qué pasó? El litigio era aproximadamente por 9.000 millones de pesos. Cuando llega la respuesta del abogado, porque quien define la provisión en la organización, ¿quién es? ¿El contador? ¿El revisor fiscal? ¿La administración? No. El que tiene que decirle a la administración cuánto debe provisionar, pues es un abogado, porque él es el experto. Entonces uno como revisor fiscal o como auditor, ¿cómo valida eso? Pues lo que valida es confirmando a ese abogado, oiga, dígame usted el estado del proceso. Y el abogado le va a decir, no, tiene que provisionar tanto, y le va a decir, eso es probable, eventual o remoto. Pero en ninguna norma te dice cuánto tienes que provisionar, excepto la norma de superintendencia financiera, por allá en el PUC 2865, multas y otras acciones, habla algo de unas instancias, ¿sí? Que ya cuando esté en el contencioso administrativo, y solo únicamente para procesos administrativos, es decir, con la DIAN, consejo, específicamente con entidades gubernamentales. Entonces llega esta provisión y decía probable. Resulta que la entidad, ¿qué hizo? Llegó y registró como 2.500 millones de pesos. Pues cuando fuimos a revisar el tema, me van y me hacen una revisión y me dice el auditor de impuestos, oiga, ¿usted qué pasó con esa provisión? Si eso el abogado dijo que era probable. Yo, como en un proceso que hubo hace muchos años, pues todo fue a mis espaldas. Yo dije, no, a mí no me han contado ese tema. Cuando me dicen, sí señor, es que existe una carta, yo no, esa no es la que yo tengo. Cuando voy veo, y ahora, porque cuando dice probable, efectivamente, entonces llamo a la auditora y la auditora me dice, sí, yo sabía eso. Y yo, bueno, ¿y qué pasó? Me dijo, no, pero es que ellos habían constituido 2.500 millones. O sea, ella aplicó en ese momento que un adecuado juicio profesional. Seguramente, pero por eso vamos a hablar de todos aquí contestaron diferente. Pues
Pues ella contestó dentro de su juicio profesional. ¿Pero qué le faltó? Haber mirado el tema del colegaje y haber elevado el tema. Ahora qué bien. Entonces ella dijo, no, pues yo vi que colocaron 2.500, pues para mí eso era razonable. En realidad, ahí que vulneraba eso debería tener un poquitico más de provisión. ¿Por qué? Porque ya le estaba diciendo, oiga, la empresa se puede ver expuesta a una sanción o sea, está expuesta. ¿En qué se cubrió a esta entidad? En que ya estaba en fallo, en la última instancia. Entonces, cuando está en fallo, esos procesos se pueden demorar, ¿cuánto? 3 años, el mínimo. Entonces, pues si bien es cierto, aquí en este año le dan como una gabela para que empiece a provisionar. Pero hoy por hoy hay una clara falla, más de juicio que de escepticismo. Porque dentro de su juicio hizo la tarea bien, confirmó, sí. ¿Recibió la confirmación? Sí. ¿Y entonces en qué falló? En el análisis de la evidencia. Ahora les cuento otro más ameno, en un proceso también de confirmaciones. Esto pasó en la vida real. Confirman a un custodio. Ese custodio le dice al auditor, oiga, mire, yo tengo tantas inversiones. Entonces, cuando la auditora, y era un asistente, no era ni siquiera a nivel de staff, senior ni gerente, era un asistente, o sea, un rango que está hasta ahora iniciando a hacer la escuela. ¿Qué sucede? Llega la confirmación y el custodio le dice que hay mucho menos inversiones de lo que tiene en el portafolio la entidad. Ella, muy sencillo, llamó al administrador del portafolio de esa entidad. Y adivinen qué, el tipo le dice, venga, un momentico, déjeme, yo miro y ya le doy la respuesta. Le envió de nuevo el portafolio y adivinen cómo venía ese portafolio. Cuadrado. No, le daba exacto. Se lo aseguro que muchos de nosotros, y con toda la experiencia que podamos tener algunos, nos hubiéramos quedado, ah sí, cuadró. Pero esta niña fue un poco más inquieta. Ella llamó al custodio y preguntó, oiga, mire, es que aquí me están diciendo. Le dijeron, no, es lo que nosotros le estamos diciendo. Después de eso, pues ahí rodaron cabezas y tuvo que hacerse un ajuste. Pero más allá de eso, lo que es de rescatar es esa mente inquisitiva de esa auditora. Ella no se quedó con solo la información que le habían provisto, porque igual cuadraba. Entonces, ahora yo me remonto un poco a mi experiencia. Cuando yo inicié a trabajar, a mí me mandaron a hacer una prueba de otros activos, de diferidos. Entonces, yo estaba haciendo el recálculo de las pólizas y el recálculo de las pólizas me dio exacto con lo que le daba al cliente. Y pues yo como me puse pues contento, porque yo era muy chiquito, entonces yo dije, no, pues me cuadró, eso está bien. Y claro, y la póliza, de acuerdo con la vigencia de la póliza, pues ahí yo en ningún momento me percaté en cuál era la vigencia, sino que dije, esto está un año, pues sencillo, cojo el valor, lo divido en 12, cuánto le han pegado al gasto y cuánto falta porque esa póliza sea amortizada, ¿cierto? Eso es lo que uno hace, pero uno siempre debe pensar es al contrario. No cómo llego al saldo del cliente, sino cómo precisamente hago para no llegar a ese saldo. Porque ténganlo por seguro que si uno piensa así, pues siempre le va a dar ¿qué? El saldo del cliente. Entonces tú ya desvirtúas todo tu tema de auditoría. Seguimos. Aquí hablamos por qué es importante el escepticismo en la auditoría. Ya lo había mencionado, naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos. Oportunidad, de acuerdo a cuando tú debas hacer los procedimientos de auditoría. ¿Y qué es eso de la oportunidad? ¿Por qué se habla? Entonces uno dice, oiga, mira, hay un término en auditoría que se llama procedimientos imprevisibles. ¿Y qué es eso de procedimiento imprevisible? ¿Qué es eso de procedimiento imprevisible? Que no es en la fecha de corte donde espera el cliente.
¿Qué quiere decir? Normalmente, cuando son cierres anuales de auditoría, pues el cliente, ¿cuándo se espera que se les va a hacer la auditoría? Pues al 31 de diciembre de cada corte. Entonces, ¿qué se ha implementado y qué tenemos nosotros como práctica? Hacerlo en fechas diferentes a las que cree el cliente que yo le voy a hacer la auditoría. Entonces, en mi caso, el año pasado, un cliente llegué y le dice, confirmación de custodios al 14 de mayo, valoración de inversiones a esa fecha, confirmaciones bancarias a 31 de julio. ¿Y por qué esas fechas? Pues precisamente dentro de la planeación de auditoría las dejamos consideradas como procedimientos de imprevisibilidad, donde el cliente no se lo espera, porque si esperamos hasta la fecha de corte, pues muy seguramente el cliente ¿qué va a tener? Pues todo cuadrado, y todos vamos a quedar contentos, pero tenemos que cuidar siempre de no caer en ese riesgo de auditoría. Conclusiones basadas en la evidencia obtenida, yo creo que con los ejemplos que les he manifestado está más que claro. Interpretación de los resultados y de los procedimientos igualmente. ¿Qué se debería hacer? Eso es muy difícil. Cuando a ti te dicen, no, pero es que eso es personal, pero es que allá fue un conferencista y nos dijo que eso era de cada uno, entonces ¿cómo trabajamos eso? Pues precisamente viene del tono desde lo alto. Entonces se hace una invitación ¿a quiénes? Pues por una parte a las firmas de auditoría, por otra parte a aquellos que están en grupos de auditorías internos dentro de las entidades, a que fortalezcan esos aspectos de cara a desarrollar ese escepticismo profesional. ¿Cómo? Pues definiendo políticas. Seguimos en el otro lado. Conversatorios, seminarios de capacitación. Por ejemplo, participar en charlas como esta. Supervisión de trabajo por parte de ¿quiénes? De los que tengan mayor experiencia. Y esto no es un invento. Cuando tú lees la norma internacional de auditoría 220, habla acerca de la calidad de los trabajos. Si bien es cierto, esta norma está muy diseñada para firmas porque en todo el contenido de la misma habla de firma, pero hace una clara precisión acerca de los controles de calidad que deben tener las firmas para emitir sus informes. Y esos controles de calidad involucran permanente supervisión por parte del personal de mayor experiencia. El generar en el equipo ambientes propicios para realizar consultas, desde la consulta básica, porque hay veces, y la gran mayoría, que de esas consultas que pueden ser básicas se puede generar un elefante blanco. Entonces hay que motivar tanto de los equipos de trabajo esos espacios. Bueno, esto también es muy importante. ¿En qué etapa de la auditoría se debe usar ese escepticismo profesional? Esa es pregunta de quiz. ¿Durante la planeación? ¿Durante la evaluación de riesgos? ¿Durante los procedimientos de detalle? ¿Durante la emisión del informe? En toda la auditoría. O sea, tú no puedes decir, no, es que yo fui, cuando uno habla de juicio profesional también es de juicioso. Entonces uno no puede decir, no, es que yo fui escéptico cuando iba a emitir el informe, porque tuve que incluir un excepto por, o tuve que hacer un párrafo de énfasis porque hubo un cambio contable con respecto al año anterior, entonces hubo un cambio de uniformidad, pero no me daba sino para incluirlo, entonces fui muy escéptico. No, eso va desde la planeación del trabajo. Este es el mensaje también, para que lo tengan claro acá. Seguimos. Bueno, esto también es bonito. Hay una norma internacional de auditoría que se llama la 240. Y esta norma, ¿por qué es bonita? Porque esta norma habla de lo que es fraude. ¿Y qué es eso del fraude? Un acto malintencionado que va en detrimento de las entidades. Pero para que haya fraude, ¿qué tiene que haber? Una violación a una norma interna y o externa. ¿Qué más tiene que haber? Un beneficio económico. ¿Y qué más tiene que haber? Una intención. Porque si no hay una intención, entonces es el famoso triángulo del fraude.
Si no hay una intención, entonces tú no puedes decir que fue fraude. Si no hay un beneficio económico, tampoco puedes decir que es fraude. Y si no hay una violación, tampoco puedes decir que es fraude. Porque una cosa es que yo dejé la puerta abierta porque salí, porque hubo un siniestro en mi casa y tuve que salir y entraron y se sacaron todos los computadores de la organización. Ahí no hubo una intención. Ahí hubo un robo por parte de otro. Pero otra cosa es que a mí me digan, venga, usted hágase el loco y cuando salga, simule que usted se le olvidó cerrar bien la puerta. Porque ahí ya sí había una intención. Había una violación a una norma interna o externa. La norma era que usted tenía que cerrar y dejar, ¿cierto? Y obviamente, pues porque esa persona le iban a dar una dádiva por permitir eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Esta norma internacional de auditoría 240 también, cuando habla de fraude, también hace referencia al escepticismo profesional. Y dice, pilas. ¿Por qué? Porque en todo momento el escepticismo profesional debe tener un alto grado para validar si hay o no fraudes durante todo su proceso de auditoría. Entonces, acá no es un invento, acá les dice, oye, también tenga mucho cuidado de empezar la experiencia por parte del auditor. Y insisto, entonces combinado con juicio y escepticismo profesional. Aquí el primer párrafo pues se habla de investigaciones más a fondo y de requerir y detectar durante toda la auditoría señales o aspectos, porque una cosa es error y otra cosa es dolo, que de pronto ya también ya quedó explicado durante la charla. Ahora bien, bueno, entonces ya para concluir nuestra conferencia vamos a sacar una gran conclusión de esto. Y esta conclusión vamos a verlo, más bien, van a ustedes analizar quién nos va a enseñar a aplicar un adecuado juicio profesional y un escepticismo profesional también inquisitivo. Entonces, a continuación acá el doctor Boris nos va a mostrar quién nos va a enseñar y qué debemos hacer. Vamos a ver lo sencillo que es. Listo. Y se las hago llegar ya mismo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa ganar clientes. ¿Por qué? Porque las traigo de muy lejos, sin papeles. Son una ganga. ¿Por qué? Cuando algo es comercializado le suele dar muy barato porque cuestiones de actúe evita que su empresa sea utilizada para cometer delitos como lavado de activos, financiación del terrorismo y contrabando. Entra a www.negoson. Aquí el tema es, la invitación es que en todo momento volvamos a eso, a ser niños. Cuando uno es niño, uno siempre vive preguntándose el porqué de las cosas y aprendamos de eso y contagiémonos para que en nuestras auditorías y en nuestros procesos. Teníamos otro video, estos son pues dentro de la parte de capacitación que también damos en el tema de lavado de activos. Con respecto al lavado, en primer lugar, un espacio que tiene que ver con la prevención para evitar este delito y en segundo lugar, contra la detección. En el ámbito de la prevención, las ideas centrales que hemos trabajado están fundamentadas en poder llevar la conciencia del ciudadano y del empresario de lo que significa realmente este delito. Hemos tratado de avanzar en la construcción de ese lenguaje y de esas ideas. Y una de las cosas fundamentales que hemos tratado de hacer. Este es el último video y de pronto pues son los videos de la OIAP, pero dentro de nuestro proceso también de capacitación que damos en materia de SARLAB, lo llevamos como ejemplo, pero aquí es muy aplicable para este tema de juicio de escepticismo profesional. Doctor Boris, usted sabe que Uniminuto es su casa. Gracias por acompañarnos y compartir ese conocimiento. Le vamos a entregar la cruz insignia del Minuto de Dios. Muchísimas gracias. Doctor Leonardo, igualmente para usted esta es su casa. Cuente con nuestra colaboración. Esperamos volverlos a tener en este auditorio compartiendo con nuestros estudiantes y en lo posible compartir ese conocimiento también con otros estudiantes como los administradores.
hablando de esa colaboración en la cual tenemos que tener escepticismo, pero también salir adelante con estos nuevos cambios de la globalización. Okay. Muchas gracias. Son nuestra primera cohorte a graduar después del 30 de mayo de este año. Con ellos iniciamos nuestro programa y les vamos a hacer un homenaje. Ese homenaje nace de los representantes de grupo, de sextos, de quintos, de séptimos, de cuartos, de terceros. ¿Y qué les queremos hacer hoy? Les dimos una serenata, pero también nuestro corazón está con ustedes, puestas todas nuestras esperanzas en ellos, porque a partir de ellos y de todos los que vienen detrás por cohorte, es con lo cual vamos a evaluar el programa en el mercado laboral, y es lo más importante que nos pide la alta acreditación. Estoy en compañía, por favor, Claudia, una compañera de 8º periodo académico, y les vamos a hacer entrega de un pequeño obsequio, es un bouquet para que ustedes se deleiten con él, lo compartan en su casa con sus seres queridos. Voy a valerme del apoyo de Elsa, una compañera de ustedes de 5º, para que les hagamos entrega. De igual manera hay otra compañera que está en el auditorio y se llama Rosa. Rosa, por favor, bienvenida, aquí la esperamos. Vamos a entregarle los buques. Empezamos con Jennifer, por favor, preséntese a sus compañeros. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Ramírez. Ay, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Igual fui la primera estudiante que me inscribí a Contaduría Pública. Pues en este momento realmente voy en 7º semestre porque pues sufrí un pequeño accidente, pero pues muchas gracias de verdad por tenerme en cuenta. Buenas tardes, mi nombre es Ruth Barajas, al igual que mi compañera soy en 7º semestre, pero sí inicié en el programa desde sus inicios. Me siento muy orgullosa de estar aquí al lado de mis compañeros que ya van a terminar y se gradúan este año, y de la compañía y el acompañamiento que nos ha dado Jenny en toda la carrera. Buenas tardes para todos, mi nombre es Jennifer Medina, soy de 9º semestre y de verdad que es un honor poder compartir con ustedes este momento tan bonito. Gracias. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Eduardo Góngora, agradecido con todos ustedes por este reconocimiento y dándole la más fuerte motivación para que continúen adelante, no solo con un proyecto de vida, sino con una carrera también. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Primero que todo, un agradecimiento muy grande a los compañeros de los semestres anteriores por este hermoso detalle, a las directivas, a las coordinaciones, a los docentes por todo el apoyo, el conocimiento que nos entregaron. Quiero darles, como dijo Eduardo, a todos ustedes ánimo, fuerza, porque esto no ha sido nada fácil. Hemos dedicado tiempo de la familia, nuestro propio tiempo de trabajo, pero ya culminamos una meta, algo muy especial, y fuerza para todos, que todos llegamos a la meta. Gracias. Fuerte aplauso, que nos lo merecemos en nuestro día. Los dejo en compañía de nuestra señora vicerrectora, la doctora Astrid Viviana Rodríguez, que nos tiene unas palabras de cierre. No me voy a demorar, tranquilos. Ya escuché el Yo sé que ha sido ya muy emotivo y realmente para el Uniminuto es un honor poder contar con cada uno de ustedes, con la presencia del doctor Boris, del doctor Leonardo, de Jenny como nuestra directora del programa, y de cada uno de ustedes que tuvo una apuesta por Uniminuto, que esta es su casa. Hoy solamente es un día para celebrar, es un día de ustedes, es el día del contador,
nosotros sencillamente le podemos dar es el agradecimiento por confiar en Uniminuto, por permitirnos día a día crecer junto a ustedes, por permitirnos también tener la esencia del servicio, como lo hicieron y recibieron la cruz del Minuto de Dios, una cruz que ustedes ya llevan implícita dentro de la universidad, dentro de su esencia, dentro de su proyecto de vida, dentro de su quehacer profesional en cada uno de los escenarios donde están. Como les dije, no les voy a quitar mucho tiempo, les doy sencillamente gracias y una felicitación y un aplauso sencillamente para ustedes. Felicitaciones. Me acaban de hacer entrega de una tarjeta donde dice que Jenny González, su directora del programa, en nombre de todos sus compañeros, la satisfacción y la alegría de lograr esta meta sean una fuente de motivación en su vida para ir en busca de mayores triunfos. Felicitaciones. Pues solamente me resta decir que muchas gracias, que de verdad que es una sorpresa más grande todavía para nosotros. No sé ni qué decir. Muchísimas gracias a todos, a la doctora Jenny, a los compañeros, a todos.